Hola, mi nombre es Alejandra Barbosa y me acompañan Nasli Posada, Paulina Luisi y Juan Camilo Quintana para analizar el caso de Classic Fixtures and Hardware Company. Este es el contenido que vamos a cubrir y yo comenzaré con el contexto. Sobre la caracterización de la industria de nuevas viviendas, podemos decir que esta se encontraba en un periodo de crecimiento desde inicio de los 90, seguido por una desaceleración que comienza en el verano del 2005. Vemos cómo el comportamiento de las ventas sigue al de producción. ¿Cuáles fueron los drivers de ese comportamiento? En primer lugar, un exceso en la oferta. En la gráfica de la izquierda muestra la diferencia entre las necesidades de vivienda real y la producción de nuevas casas. En segundo lugar, encontramos que existía un ambiente favorable para el endeudamiento que fue seguido de una crisis sin precedentes que ya se ha visto ahora a comienzos del 2007. ¿Quiénes son los principales jugadores? Además de los bancos que ya hemos mencionado, por supuesto están los constructores, que vienen en un proceso de consolidación desde los inicios de los 90 también. Vemos como los principales de ellos siguen siendo los mismos por más de una década. Ahora hablemos del modelo de negocio de nuestra compañía. Es una compañía familiar que se dedica a la venta directa de muebles y accesorios de baños y cocinas para compañías constructoras, grandes almacenes de mejoras y ferreterías. Sus operaciones se financian con capital de los socios y préstamos principalmente de corto plazo. Ahora bien, respecto a la participación en el mercado, primero debemos decir que este constaba de miles de proveedores de tipo local, regional y nacional, la mayoría de ellos privados. Así que hemos encontrado una compañía que se denomina American Woodmark, que es pública y de la cual contamos con sus datos financieros. Creemos que nos sirve como proxy, ya que las ventas de las dos compañías son comparables. Y es necesario mencionar que Woodmark es una compañía que se considera de las tres más grandes en esta industria, por lo cual podemos decir que lo mismo pasa con nuestra compañía de interés. De otro lado, también resaltamos que las ventas de Woodmark para el 2008, el 70% de ellas corresponden a ventas que se hacen a Home Depot y Lowe's. Ahora pasamos al análisis horizontal de la cuenta de resultados. Aquí estamos viendo el cambio porcentual mes a mes, tanto del forecast como del actual. Debido al supuesto de un aumento moderado en la construcción de nuevas viviendas, Classic redobló esfuerzos para fabricar más y acomodarse a la demanda. Se esperaba que aun con un aumento de costo operativo fuera rentable. Sin embargo, los pronósticos esperaban en enero utilidad de $11.000, pero se obtuvo pérdidas por menos $153.000. La utilidad bruta fue más baja de lo esperada en todos los periodos, no solo en cambio, sino en magnitud. Aquí podemos ver las ventas actuales versus las ventas proyectadas netas y el beneficio bruto actual versus el proyectado. Podemos ver que a lo largo que pasan los meses se van separando estas dos cuentas y el actual termina siendo mucho más bajo en ambos casos. Ahora pasamos al balance mensual. Podemos ver que la deuda a corto plazo no disminuyó como se esperaba. Los inventarios fueron mayores tanto en magnitud como en cambio mes a mes y no se vendió lo esperado. Se esperaba que la deuda a pagar a corto plazo disminuyera a lo largo de los años y está planeado que la deuda en julio fuera de $34.834.000. Sin embargo, en este periodo de julio fue realmente $71.986.000. Podemos ver ahora un poco los inventarios actuales versus los inventarios proyectados y la deuda bancaria a corto plazo actual versus proyectada. Podemos ver que los inventarios terminan siendo más altos en el actual y lo mismo para la deuda. Finalmente pasamos al análisis vertical. En esta calculamos la participación porcentual de cada cuenta respecto al total de ventas. Podemos ver el valor de las ventas real fue menor al pronosticado. El porcentaje de los gastos generales administrativos y de ventas esperaban una disminución mes a mes, pero esto no fue posible y los gastos se mantuvieron sobre el 20% de las ventas y por lo tanto la utilidad neta no superó el 7% de las ventas. Aquí estamos viendo para los activos el porcentaje con respecto al total de activos y para pasivos y patrimonio con respecto al total de estos. Podemos ver que la proporción de pasivos corrientes fue aumentando mes a mes sobre el total de pasivos y patrimonio. Desde abril y mayo de 2008 vemos cómo empieza a alejarse del pronóstico. La empresa esperaba aumentar su patrimonio mientras disminuían sus deudas, pero ocurrió lo contrario. También se observa que los inventarios no disminuyeron como se esperaba. En los pronósticos se tenía una disminución desde el mes de mayo, pero esto no ocurrió. El análisis de liquidez destaca 4 puntos. Por un lado, los indicadores de liquidez son aparentemente saludables si miramos la razón corriente y la prueba ácida, pero cuando ahondamos en la calidad de los activos corrientes, vemos que estos están inmovilizados en inventario o que tardan en transformarse en efectivo. Por otro lado, también vemos que hay una proyección de reducción de la deuda a julio 2024. Lo podemos ver al ver que de mayo a julio los indicadores se esperaba que aumentaran. Sin embargo, eso no se da en la realidad. Si buscamos las justificaciones a esta variación, lo podemos encontrar en esta gráfica al ver que hubo bastantes más pasivos corrientes que lo que estaba esperado, un 12,5 más. Sin embargo, los activos corrientes solo son un 1,16% más de lo proyectado. Adicionalmente, vemos que el modelo de negocio resulta ineficiente tanto en el actual como en lo proyectado.
Ahora, cuando miramos los análisis de los índices de actividad, aquí también tenemos algunos elementos a destacar. Tanto en el actual como proyectado, el periodo de pago y el es menor al periodo de cobro, lo que implica una baja eficiencia en la gestión de los activos corrientes. A su vez, notamos que se esperaba una mejora en el ciclo de efectivo hacia julio que no se materializa. También la rotación de activos muestra una expectativa de incremento hacia julio que en la realidad no se da. ¿Por qué sucede todo esto? Porque las ventas fueron menores a las esperadas, pero los costos se mantienen. Esto lo podemos ver en esta gráfica y vemos que los ingresos operativos son un 29% menor a lo esperado. Esto es por la baja eficiencia en el manejo de los recursos, lo hemos visto con todos los indicadores, y al ver el inventario vemos que hay un plan de producción que no se adapta a la realidad del mercado, que es de ventas bajas. ¿Qué consecuencias pudo tener todo esto? Mayor endeudamiento a corto plazo, que lo vamos a ver ahora a continuación analizado por nuestra compañera. Como conclusiones del análisis de endeudamiento, tenemos que la empresa está dependiendo excesivamente del financiamiento a corto plazo para cubrir las necesidades de capital de trabajo. Esto puede ser porque tiene una tasa de interés menor en la deuda a corto plazo que la que tienen a largo plazo. Vemos que el efectivo real es más bajo de lo proyectado, es decir, tienen restricciones en el flujo de caja. El apalancamiento también superó a lo proyectado en todos los meses y, en consecuencia, la capacidad de cubrir los intereses con los ingresos operativos fue más baja de lo proyectado. Los intereses también representaron un mayor porcentaje de los ingresos operativos, es decir, tienen una carga financiera mayor. ¿Por qué se presentó esto? Primero, los gastos relacionados con el programa de ampliación y modernización generaron una presión adicional en el flujo de caja, tuvieron una disminución del efectivo real y un incremento en las cuentas por cobrar y el inventario, lo que dificultaron a la empresa cumplir con su proyección de deuda. Y finalmente, una demanda más baja que llevó a menores ingresos operativos, lo que aumentó la dependencia del financiamiento externo, en este caso financiamiento a corto plazo. Como conclusiones del análisis de rentabilidad, tenemos un margen bruto estable, pero los problemas se empiezan a ver a partir del margen operacional, ya que fue afectado por unas menores ventas y unos gastos generales administrativos y de venta que permanecieron constantes y no disminuyeron a pesar de que los ingresos sí estaban disminuyendo. El margen neto también se vio afectado porque hubo unos mayores gastos financieros. En consecuencia, el ROA se vio impactado por menores utilidades netas, el ROE se fue limitado por el crecimiento del patrimonio y las utilidades, y el ROC, aunque mejoró gradualmente, siguió por debajo del objetivo por una menor eficiencia operativa. ¿Por qué se dio esto? Primero, como hemos hablado, por unas menores ventas, mayores gastos financieros y unos gastos fijos que no variaron. Y segundo, porque los dividendos se continuaron distribuyendo a pesar de la falta de liquidez, lo que limitó el fortalecimiento del patrimonio. Podemos concluir que lo que sucedió con la empresa es que tuvieron primero unas ventas menores a lo proyectado. Esto redujo los ingresos operativos y afectó la capacidad de la empresa para generar flujo de caja. Segundo, tuvieron una acumulación de inventarios y cuentas por cobrar. La acumulación de inventarios se da por el desajuste entre la producción y las ventas menores que tuvieron, y las cuentas por cobrar por la política de cobro que tienen actualmente. Esto llevó a un aumento en las necesidades de financiamiento. Y tercero, la empresa utilizó la línea de crédito a corto plazo para cubrir necesidades operativas y además para cubrir el programa de modernización a largo plazo, lo que elevó el saldo del préstamo por encima de lo planeado. Y para explicar por qué sucedió esto, vemos que tenemos dos problemas, uno de tipo transitorio y otro de tipo permanente. El problema transitorio es que hubo un supuesto de incremento en las ventas, que creemos que estaba basado en el contexto que se daba en el mercado, donde había una burbuja inmobiliaria que terminó afectando toda la economía estadounidense. El problema permanente tiene que ver con el modelo financiero de la empresa, que generó presiones económicas significativas que llevaron al endeudamiento. El ciclo efectivo, que era demasiado alto, un endeudamiento a corto plazo para inversiones de largo plazo, planes de producción no alineados a la demanda real y dividendos que se continuaron distribuyendo a pesar de la falta de liquidez. Como consecuencia, es de esperar que Watkins considere que la deuda no podrá ser saldada en 2008. Y es de esperar que Matocha se preocupe. Hasta el momento, la empresa ha recibido 50 millones de dólares menos de lo que había previsto. La deuda se encuentra a un nivel por encima de los 70 millones de dólares y el efectivo que tiene disponible al momento es del orden de los 75 millones de dólares.
Con estos números, la empresa o paga sus deudas u opera, no puede hacer ambas cosas.